cordial saludo. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del CEAD Ibagué. Bueno, a continuación voy a explicar un poco de la temática que hicimos al desarrollar la fase 3, hipótesis del ejercicio que hemos venido trabajando, pues del caso que hemos venido trabajando dentro del curso de legislación laboral. Bueno, este taller lo hicimos en compañía de los compañeros Cristian Camilo Trejos, Ferney Arenas y quien les habla, Duván Montañez Alves. Bueno, a continuación vamos a explicar algún tema de la introducción que pusimos para el desarrollo del taller. Bueno, dice, el presente ensayo pretende dar a conocer todo lo concerniente al pliego de peticiones en materia laboral, pues de lo que ya habíamos manejado anteriormente en el taller, pues lo que es la temática que hemos venido manejando. Los derechos que son irrenunciables por parte de los trabajadores, los derechos laborales que pueden conciliarse, la prescripción en materia laboral y por último realizar una reflexión acerca de cómo evitar la violación al debido proceso de un trabajador en Colombia. Sí, pues como ya habíamos evidenciado anteriormente, pues esto nos hablaba de un tema de una, de un, de una vulneración que hubo a un trabajador que tuvo un accidente, pues que tuvo ciertas complicaciones pues al momento de salir de la empresa. Eh, Esos temas son muy importantes conocer por parte de los administradores de empresa, puesto que se trabajará con personal dentro de nuestra profesión como tal, que tiene derechos como y deberes y no se puede desconocer esto. Además de ello, el desconocer la norma nos exime a no tener responsabilidades y estos temas nos incumben a todos los colombianos. Bueno, pues esta fue la introducción. Vamos a hablar algo de los objetivos. Bueno, el objetivo en general es explicar varios derechos que tienen los trabajadores en Colombia según la legislación vigente. Los objetivos específicos es dar a conocer un pliego de peticiones, identificar cuáles son los derechos irrenunciables de los trabajadores colombianos, presentar los derechos que los trabajadores pueden conciliar, conocer en qué consiste la prescripción en materia laboral y poder realizar una reflexión de cómo evitar que se violen el debido proceso de los trabajadores colombianos. Bueno, seguimos bajando. Bueno, entonces hablamos de que el ensayo, temas que debe tener en cuenta el empleador y el trabajador. Bueno, dice, después de pasar largas jornadas de trabajo, salarios inequitativos y malas condiciones labores de los trabajadores, han podido dignificar su labor, mejorando sus condiciones mediante los acuerdos que se han pactado por medio de la normativa legal vigente, que en nuestro caso la ley de leyes es la constitución política que nos rige desde el año 1991, en donde varios de sus artículos están en pro de los trabajadores y que a partir de ellas se han desprendido un sinfín de leyes que buscan el bienestar tanto de los empleados como del empleador, tales como el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100 del año 1993, la Ley 6 del año 1981, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Por eso hay que tener presente, pues para todos los colombianos, tanto trabajadores como empleadores, bueno, en todo el caso, varios temas incumben tanto el trabajador como el empleado, ya lo había dicho anteriormente, los cuales abordaremos en el presente escrito. Como primer tema a tratar está el pliego de peticiones, que es un recurso válido para exponer conflictos colectivos. Consiste en un documento escrito que se realiza por parte de los trabajadores y se presenta al empleador con el fin de dar a conocer las peticiones realizadas a las condiciones laborales o las instituciones que no estén establecidas bajo las leyes laborales. La elaboración de este pliego debe ser aprobado por el 50% o más 50, la mitad más uno de los asistentes. Artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo. En otras palabras, es la solicitud con fines económicos o profesionales que realizan los trabajadores pertenecientes o no a una organización sindical o a un empleador, y entre sus características está la presentación por escrito del mismo, la determinación del nombre y domicilio del sindicato o sindicados que lo presentan, o de los trabajadores cuando no son sindicalizados, la identificación del empleador o empleadores a quienes va dirigido y la clara relación de las aspiraciones o reclamaciones. Por ello, una de las funciones fundamentales de los sindicatos es sin duda la presentación de pliegos, peticiones relacionados con las condiciones del trabajo o con las diferencias que existan con los empleadores, que no estén sometidas por la ley o por la convención a un procedimiento diferente que no se hayan podido resolver por otros medios. Artículo 374, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo. Y para que éste sea válido se debe cumplir con las siguientes condiciones:
De acuerdo con lo señalado en el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, es una atribución de la Asamblea General del Sindicato la adopción de pliegos y peticiones. Los pliegos de peticiones deberán ser presentados al empleador a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a su adopción. Artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo. Es importante tener en cuenta que se requiere que la Asamblea General esté actuando válidamente, es decir, con el quórum estatutario. Artículo 378 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual no podrá ser inferior a la mitad más uno de los afiliados y se deberá aprobar la adopción del pliego mediante copia del acta de la Asamblea General expedida por el secretario del sindicato. Con el fin de acreditar el cumplimiento de las disposiciones y normas legales, artículo 377 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, como segunda medida, los trabajadores deben conocer cuáles son sus derechos irrenunciables para que no sean vulnerados y si en dado caso lo son, pueda renunciar con los agentes competentes. Denunciar. Para ello, el artículo 53 de la Constitución Política dicta la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales y a su vez en la Ley 10 de 1934, el artículo 18 dice que las garantías concebidas por esta ley no podrán renunciarse en ninguna forma. Por esto, los derechos irrenunciables de los trabajadores son las garantías mínimas que el legislador del país ha colocado para proteger a los trabajadores. Entre los derechos irrenunciables se encuentran el salario, las horas extras, primas de servicios, cesantías, vacaciones, dotación, seguridad social, licencia de maternidad, indemnizaciones moratorias e indemnizaciones por despidos, que pues según lo que hemos venido desarrollando anteriormente, pues muchas de estas no se dieron al empleado que fue afectado. Bueno, además de lo anterior existen unos derechos que pueden conciliarse, que de acuerdo con la Guía Institucional de Conciliación Laboral del Ministerio del Interior y de Justicia, los derechos que pueden ser conciliados se caracterizan por lo siguiente: cuando los hechos no son claros, justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo o accidente de trabajo donde no se precisan las circunstancias de tiempo, modo o lugar, cuando la norma que lo consagra es ambigua o admite varias interpretaciones. Alcance del Decreto 2351 de 1965, artículo 25 sobre las consecuencias del despido cuando se tramita un contrato, conflicto colectivo, reintegro o indemnización. Cuando el nacimiento del derecho está supeditado al cumplimiento de un plazo, condición, pensión, edad y tiempo del servicio. Cuando existe una circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad, por ejemplo, la prescripción, y cuando se tienen meras expectativas o esperanzas en el reconocimiento del derecho, por ejemplo, si el trabajador reclama indemnización por despido injusto, este debe probar el despido y el empleador no podrá probar su justificación, que pues fue lo que vimos que anteriormente en el caso que le habíamos explicado no se había presentado este tema por despido injusto. Bueno, este debe probar el despido y el empleador no deberá probar. De lo contrario, estaremos frente a un derecho incierto y discutible, susceptible a ser transigido y conciliado. Por otro lado, se debe ser consciente que existe la prescripción en materia laboral, que es el plazo necesario para extinguir la acción, que permite la defensa de los derechos nacidos de la ley, de los convenios colectivos y de los laudos arbitrales, transformándose en la obligación en natural. Ese plazo es de 3 años, que inicia de contarse desde el momento en el que el derecho es exigible para el trabajador, fecha que puede ser diferente a la fecha en que se causa el derecho. Así lo contempla el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, como por ejemplo prescripción de sueldo o salarios. El salario se hace exigible una vez haya terminado el periodo de trabajo pactado, el cual puede ser diario, semanal, quincenal o mensual, es decir que la prescripción empieza a correr el día siguiente del vencimiento del plazo para pagar el salario. Prescripción de los recargos por trabajo extra nocturno. Si bien estos conceptos hacer parte del salario, su término de prescripción cambia en su vista que el pago de esto no sea exigible sino en un mes o periodo siguiente que se causa. Este apartado se brindará sugerencia a los trabajadores para evitar la violación del debido proceso de ellos, lo cual será necesario que tanto el empleador como trabajador conozca la normativa que los ampara y que deben cumplir, para que no haya falencias por ninguna de las partes y así no exista una vulneración del debido proceso, ya que esta significa para el empleador que despida a alguien.
Debe respetar los procedimientos, como comunicar al empleado que abrirá un proceso disciplinario e informar con anticipación las faltas en las que incurrió, entregar las pruebas, dar tiempo al empleado para que haga sus descargos y, en caso de incurrir a una sanción, hacerla proporcional a la falta cometida. Igualmente se debe tener presente los principios que no pueden ser vulnerados, tales como el principio de legalidad, el principio de publicidad, el principio de doble instancia, que el hecho que el empleador no los conozca y los incumpla no lo exime a las disposiciones legales que acarrean. Por esto, el reglamento interno del trabajo, contrato de trabajo, la convención colectiva de trabajo o el pacto colectivo, etc., debe aparecer lo que constituye una falta disciplinaria y la forma es como es sancionada, porque el empleador no puede imponer sanciones que no están previstas ni que no sean conocidas por sus trabajadores o trabajadoras. Es claro entonces que la potestad disciplinaria del empleador no puede ser extendida como una facultad ilimitada que le permite imponerse arbitrariamente a sus trabajadores. Por el contrario, es una facultad reglada que encuentra como limitante primordial los derechos fundamentales del trabajador inculpado, contemplados en la Constitución Política de Colombia, con énfasis en el artículo 29 y por último igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre los derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda de aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacia de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Esto fue pues lo que encontramos pues del trabajo que hicimos. No siendo más, muchas gracias.